Muy buenos días, queridos amigos, y feliz sábado les deseo. Hoy vamos a estudiar un tema de suprema importancia. Hoy estudiaremos la parte 1 y en nuestro tema de la próxima semana será el tema número 2, la segunda parte. Pero antes de comenzar, queremos tener una oración para pedir la bendición del Señor. Así que les invito a inclinar sus rostros con reverencia para orar. Padre Celestial, gracias te damos ahora por el privilegio, el gran privilegio de abrir tu santo libro. Pedimos la compañía de tu Santo Espíritu para que podamos asimilar el mensaje que tienes para nosotros. Te damos gracias por tu palabra, una guía segura en un mundo que anda tan confundido. Llénanos de tu Espíritu hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título de nuestro tema de esta semana y la próxima es Puestos los ojos en Jesús. Usted está manejando su carro en una carretera que está llena de nieve y de hielo, en pleno invierno. El carro empieza a deslizarse y usted pierde el control del volante. ¿En cuál zanja preferiría caer? ¿En la zanja derecha de la carretera o en la zanja izquierda? Me imagino que preferiría no caer en ninguna de las dos, sino permanecer en la carretera. En esta presentación vamos a considerar dos zanjas teológicas a donde podríamos caer de la carretera de la salvación. Estudiaremos cómo permanecer en la carretera que conduce al cielo. Ahora, ¿cuáles son esas dos zanjas en que podríamos caer y que nos quita de la carretera de la salvación? Quiero leerles una cita que encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 559, a donde la sierva del Señor explica las dos zanjas. Dice así: un estudio de la Biblia hecho con oración mostraría a los protestantes el verdadero carácter del papado y se lo haría aborrecer y rehuir. Pero muchos son tan sabios en su propia opinión que no sienten ninguna necesidad de buscar humildemente a Dios para ser conducidos a la verdad. Aunque se enorgullecen de su brillantez, desconocen tanto las Sagradas Escrituras como el poder de Dios. Necesitan algo para acallar sus conciencias y buscan lo que es menos espiritual y humillante. Lo que desean es un modo de olvidar a Dios, pero que parezca recordarlo. El papado responde perfectamente a los deseos de todas esas personas. El papado es adecuado a dos clases de seres humanos que abarcan casi a todo el mundo. Ahora vienen las dos zanjas. Los que quisieran salvarse por sus méritos y los que quisieran salvarse en sus pecados. Tal es el secreto de su poder, del poder del papado. Las dos zanjas son los que creen que se pueden salvar por sus méritos o por sus obras, y la otra zanja, los que creen que se pueden salvar en sus pecados. Analicemos la primera zanja. Yo la llamo la zanja derecha. Es la zanja del legalismo. El legalista tiene problemas con el motivo interno de donde se desprenden las buenas obras. Es decir, el que cree en la salvación por obras tiene problemas con la motivación que llevan a las obras. El legalista cree que se puede salvar por sus méritos y exalta la ley por encima de la gracia. Esta zanja se ilustra
de una forma patente por los fariseos de la época de Jesús. El fariseo tenía tres características. En primer lugar, confía en sus propias buenas obras para la salvación. En segundo lugar, el fariseo compara su justicia con la justicia de los demás. En tercer lugar, al fariseo le encanta que lo alaben por su piedad. La parábola del fariseo y el publicano ilustra la actitud del fariseo. Vamos a Lucas 18 y leamos los versículos 9 hasta el versículo 14. Aquí Jesús relata la parábola del fariseo y el publicano. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos, ese es uno de los rasgos del fariseo, confían en su propia justicia, y menospreciaban a otros, esa es la segunda característica del fariseo, dijo también esta parábola. Es decir, la parábola es para los que se consideran justos y menosprecian a los demás que supuestamente tienen menos justicia que el fariseo. Sigue diciendo: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esa es la actitud del fariseo, seguro de sí mismo, considerando a los demás ladrones, injustos y adúlteros. Las dos características: se consideran justos, menosprecian a los demás como menos justos. Esa es la actitud del fariseo. ¿Cuál es la actitud del publicano en esta parábola? Sigue diciendo esta parábola en el versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, ni siquiera se atrevía a acercarse a Dios, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, es decir, miraba hacia abajo por vergüenza, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Versículo 14. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, que es el fariseo, será humillado, y el que se humilla como el publicano será enaltecido. Hay otras historias en los evangelios que ilustran la actitud del fariseo, del que cae en la primera zanja, que cree que se puede salvar por sus méritos, por sus obras y por su propia justicia. Tenemos el caso del joven rico. El joven rico viene a Jesús y le dice: ¿qué necesito hacer para tener la vida eterna? Jesús le dice: guarda los mandamientos. Y el joven en este momento está pensando: qué respuesta tan maravillosa, porque yo estoy guardando los mandamientos. Pero quiere estar seguro de cuáles mandamientos está hablando Jesús. Y por lo tanto le dice: ¿cuáles? Y entonces Jesús cita los últimos 6 mandamientos de la ley de Dios. Solo que en vez del 10º, que dice no codiciarás, Jesús pone: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque la codicia es lo opuesto a amar al prójimo. Porque la codicia, todo es para uno, mientras que el amor, todo es para los demás. Y entonces el joven rico, cuando escucha que Jesús cita los últimos mandamientos, se siente muy seguro de sí mismo. Dice: todo esto lo observé desde mi juventud. Pero luego como que tiene un vacío adentro y dice: ¿qué más me falta? Y entonces Jesús pone el dedo en la llaga y dice: si quieres entrar a la vida, es decir, la vida eterna, ve, vende todo lo que tienes
y dalo a los pobres, y tendrás conmigo tesoro en el cielo. Y todos sabemos que el joven rico se fue triste porque tenía muchas posesiones. El joven rico, por fuera, aparentemente estaba bien. Diezmaba, ayunaba, todas las normas las cumplía, pero con un corazón sin amor. El problema era su motivación interna. Las obras eran artificiales, no fluían de un corazón entregado al Señor, un corazón lleno de amor. También se ilustra la actitud del fariseo de una zanja en la historia del hijo mayor, en la historia del hijo pródigo. Generalmente nos enfocamos en el hijo menor, el que se fue de la casa. Pero cuando el hijo menor regresa a la casa, mal oloriento, mal vestido en harapos, avergonzado por haberse ido de la casa, el padre lo recibe con los brazos abiertos. Y la Biblia nos dice que el padre convoca una fiesta con música, etc. Y el hermano mayor está viendo en la casa que las cabezas se están moviendo por la ventana y ve que hay, y oye que hay música. Dice, wow, ¿qué está pasando? Llama a un siervo, le dice, ¿qué está pasando ahí en la casa? Y el siervo le dice, ¿no has oído? Tu hermano volvió, olía a puerco, estaba mal vestido y tu padre lo recibió con los brazos abiertos. Y el hijo mayor se enojó, ni siquiera quiso entrar. La Biblia nos dice en esta parábola que el padre tuvo que salir a donde estaba el hermano mayor. Y le dijo al hermano mayor, pero tu hermano estaba muerto, ahora está vivo. Debes estar contento de que tu hermano ha regresado. ¿Y saben lo que dijo el hijo mayor? Dijo, yo te he servido todos estos años, nunca he desobedecido uno de tus mandamientos y nunca me has hecho una fiesta a mí. Ese sinvergüenza, pecador que se fue de la casa, ese no merece la fiesta. La fiesta la merezco yo porque yo te he obedecido, porque yo he hecho todo lo que se debe hacer como un hijo. Es decir, el hijo mayor no amaba al padre. El hijo mayor servía al padre no como hijo, sino como un siervo o como un esclavo. El hijo mayor estaba muy seguro de sí mismo. Creía que podía ganar el favor del padre a través de la obediencia. Su motivación interna era un problema. También vemos la actitud del fariseo en la parábola de la viña que dio Jesús en Mateo el capítulo 20. El dueño de la viña salió a buscar trabajadores a las 6 de la mañana, contrató a algunos. A las 9 de la mañana faltaban obreros, así que contrató a otros. A mediodía todavía faltaban obreros, salió y contrató aún a otros. A las 3 de la tarde igual. A las 5 de la tarde todavía faltaban obreros y convocó a algunos para venir a trabajar en su viña. Finalmente a las 6 de la tarde llegó el momento de pagarle a los obreros y se les pagó a todos por igual. Los que habían trabajado más creían que merecían más y le dijeron al dueño, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Pagándole a aquellos que trabajaron solo una hora, lo mismo que nos pagas a nosotros que hemos servido por tanto tiempo. Nuevamente, la actitud del fariseo en esta parábola. Cree que como obedece más, como sus obras externas son aparentemente buenas, que se merece más que los miserables pecadores que trabajaron para el Señor muy poco, que se entregaron al Señor muy tarde en su vida, por así decirlo. Vemos también la actitud del fariseo en Mateo el capítulo 6, a donde los fariseos daban limosnas y oraban en público para ser visto de los hombres, es decir, con el propósito de exhibir su piedad. Esto no salía de lo interno del corazón, sino querían exhibirse como típicos fariseos. Este mal, esta zanja del legalismo, se describe también en Mateo el capítulo 23 y el versículo 23 al 28, y quiero que escuchen con cuidado lo que voy a leer, porque hay una controversia aquí entre lo de afuera y lo de adentro. El problema del fariseo es
lo de adentro, la motivación que lleva a las obras. Son obras egoístas porque él lo hace para exhibirse, para hacerse ver mejor que los demás y para ganar el favor de Dios. Pero su problema es interno. Noten lo que dice Mateo 23 y el versículo 23 al 28. Aquí habla Jesús. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, que son motivaciones internas de las obras, dicho sea de paso. Pero ellos diezmaban la menta, el eneldo y el comino, guardaban el sábado, ayunaban, cumplían con todos estos requisitos, pero olvidaron la motivación interna, la justicia, la misericordia y la fe. Y luego Jesús dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Es decir, se necesita la motivación interna correcta, la justicia, la misericordia y la fe. Eso no significa que podemos dejar de hacer las obras que fluyen de un corazón arrepentido y entregado al Señor. Ahora sigue diciendo este pasaje lo siguiente, versículo 24. Jesús le dice a los fariseos y a los escribas, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Es decir, enfatizan lo pequeño, pero transgreden en lo que es grande. Lo que es grande es la motivación del corazón. Sigue diciendo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Externamente no pareciera que robaran, pero tienen en el corazón la intención de robar. Sigue diciendo el versículo 26, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso, es decir, las motivaciones, y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Limpia lo de adentro y las obras que salen serán limpias también. Versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Unos sepulcros que son lindos, blancos, con un gran monumento. Se ve lindísimo. Pero ahora escuchen. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que, por fuera, a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Así que la primera zanja en la cual podemos caer en la carretera hacia la salvación es la idea de que podemos salvarnos por nuestros méritos, podemos salvarnos por nuestras propias obras, por nuestra propia justicia. Los que creen así están en la zanja derecha, están perdidos. Pero ahora hablemos de la otra zanja. La idea de que una persona, sus obras en realidad no importan mucho. Lo que importa es que yo creo en Cristo Jesús. Es decir, creen que se pueden salvar en sus pecados. Los que creen que se pueden salvar en sus pecados profesan estar bien por dentro, tener una relación interna con Jesús. Pero su conducta por fuera contradice su profesión. Creen que se pueden salvar en sus pecados y exaltan la gracia por encima de la ley. El legalista exalta la ley por encima de la gracia y los que creen que se pueden salvar en sus pecados exaltan la gracia por encima de la ley. Vamos a 2 Timoteo 3 y el versículo 1 hasta el versículo 5. 2 Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 1 hasta el versículo 5. Aquí el apóstol Pablo está hablando o dando una larga lista de pecados que existirán
en los últimos días. Segunda de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 1 al 5. Dice lo siguiente este pasaje, 3, 1 al 5. Aquí estoy en Tesalonicenses, vamos a 2 de Timoteo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahora escuchen esto, versículo 5. Podríamos pensar, bueno, estos son mundanos. Esta gente que nunca creyó en Jesús por la larga lista de pecados. Pero noten lo que dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella o el poder de ella. A estos evita. ¿A quiénes se estaba refiriendo el apóstol Pablo aquí? Se estaba refiriendo a los que son abiertamente pecadores que nunca profesaron a Cristo Jesús. La respuesta es no. Noten esta cita del Espíritu de Profecía, en el tomo 4 de Espíritu de Profecía, la página 239. La hermana White escribe, el retrato que pinta el apóstol Pablo del pueblo profeso de Dios en los últimos días es una triste pero fiel representación de las iglesias populares de nuestro tiempo, y ahora ella cita, teniendo apariencia de la piedad, pero negando su eficacia, amadores de los placeres más que de Dios, amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, orgullosos, y luego ella sigue la cita hasta el versículo 7. Tales son unas pocas especificaciones de la oscura lista que ha dado. La hermana White aquí dice, el retrato que pinta el apóstol Pablo del pueblo profeso de Dios en los últimos días y de las iglesias populares se describe en este pasaje que acabo de leer de 2 de Timoteo, el capítulo 3. La hermana White también escribió en Australian Union Conference Record, septiembre 30, 1912, esta clase, hablando ahora a los adventistas, esta clase que se describe en este pasaje se desarrollará entre nosotros como pueblo y también en el mundo. Es decir, esta lista va a llegar a existir aún en nuestra propia iglesia, según el Espíritu de Profecía, y también en el mundo, y también entre otros cristianos profesos en las diversas iglesias que hay en el mundo. Otro pasaje muy interesante que tenemos es 2 de Timoteo 4 y el versículo 3 y 4. 2 de Timoteo 4, 3 y 4. Un pasaje muy bien conocido, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Es decir, se describe aquí un grupo de personas que van a tener comezón de oír lo que ellos quieren que se les diga, no lo que Dios quiere decir, sino les pica el oído y entonces buscan a alguien que les rasque el oído, que les diga lo que quieren oír. Ahora, ¿a quiénes se aplica esto? Que no van a sufrir la sana doctrina, van a tener comezón de oír y se van a amontonar maestros que les enseñen conforme a sus concupiscencias y van a apartar de la verdad el oído a las fábulas. ¿De quiénes está hablando esto? La hermana White en el libro Hechos de los Apóstoles, página 402, escribió lo siguiente. El apóstol no se refiere aquí a la oposición de los abiertamente irreligiosos, sino a los profesos cristianos que han hecho de sus inclinaciones su guía
y que así han sido esclavizados por el yo. Los tales están deseosos de oír solamente las doctrinas que no reprenden sus pecados o condenan su placentero curso de acción. Se ofenden por las sencillas palabras de los fieles siervos de Cristo y escogen a los maestros que los alaban y lisonjean. Y entre los profesos ministros de Cristo están los que predican las opiniones de los hombres en vez de la palabra de Dios. Infieles a su cometido, desvían a los que buscan en ellos la dirección espiritual. ¡Qué descripción tan tremenda! No solo miembros, sino ministros, dice la sierva del Señor. Vamos a Mateo 7, 21 al 23. Aquí también se describe el grupo de personas que profesan el nombre de Jesús, pero transgreden la ley de Dios, creen que se pueden salvar en sus pecados. Mateo 7, 21 al 23. Aquí habla Jesús. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que hay un grupo que dice, Señor, Señor, profesan ser cristianos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Tristemente, la traducción maldad allí no es la mejor traducción. Es la mismita palabra que se traduce en 1 Juan 3, 4, transgresión de la ley. El pecado es transgresión de la ley. Es decir, que aquí se podría traducir que Jesús dice a los que reclaman su nombre, nunca os conocí, apartados de mí, transgresores de la ley. Gente que cree que puede reclamar a Cristo como Salvador y vivir en sus pecados, vivir una vida mundana. También tenemos Santiago, el capítulo 2 y el versículo 20 al 26. Hay aquellos que aman al apóstol Pablo y dice, el apóstol Pablo dice que somos salvos por gracia a través de la fe y las obras no cuentan para nada. Pero Santiago nos da la otra cara de la moneda. Él dice, los que dicen que son justificados por fe y las obras no importan, permítame explicarles que las obras importan como fruto de la fe. Noten lo que dice Santiago 2, 20 al 26. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Una fe muerta no puede salvar, mis hermanos y hermanas. Fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ahora, todos sabemos que Abraham no fue justificado por obras. Las obras mostraron que había sido justificado, pero si no hubiera tenido las obras correspondientes, es evidencia de que no estuvo justificado. Sigue diciendo en el versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Es decir, la fe sin las obras es imperfecta, es incompleta la fe sin las obras. Deben ir juntas. Versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Es decir, no por una fe sin obras, sino por una fe que obra. Es decir, algunos estaban diciendo, yo soy justificado por la fe, las obras no importan. Los fariseos decían, las obras son lo más importante, lo interno no es lo importante. Santiago está diciendo no. Pablo dice que somos justificados por fe sin las obras de la ley, correcto. Pero es una fe que produce obras de amor. Sigue diciendo el versículo 25, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.
No somos salvos por obras solas, no somos salvos por fe sola, no somos salvos por fe más obras, somos salvos por una fe genuina que obra. Lo de afuera y lo de adentro están en perfecta armonía para la persona que está en la carretera de la salvación, porque el Espíritu Santo obra por dentro para cambiar lo de afuera. Y si lo de afuera no cambió, es porque la motivación interna no está allí, el Espíritu Santo está ausente. En lo que resta de nuestro estudio de hoy, nos enfocaremos en la armonía que debe existir entre las motivaciones internas y el cambio de vida externo. El problema de los que creen que se pueden salvar por sus obras o en sus pecados, no entienden la verdadera naturaleza del pecado. Tenemos que entender el pecado para entender la salvación, en otras palabras. Piensan los que creen que se pueden salvar por obras o los que creen que se pueden salvar en sus pecados, creen que el pecado es quebrantar una lista de reglamentos o una lista de mandamientos escritos en tablas de piedra. Al fin y al cabo, la definición que da la Biblia del pecado es, en 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que tanto el que cree que se puede salvar por sus obras o en sus pecados, conciben del pecado como transgredir mandamientos en tablas de piedra. Sin embargo, el pecado es algo mucho más profundo que quebrantar mandamientos escritos en tablas de piedra. La ley en tablas de piedra, punto muy importante, es una descripción escrita de la persona de Dios o del carácter de Dios. Por lo tanto, cuando quebrantamos los mandamientos escritos en tablas de piedra, estamos pecando contra Dios como persona, pues la ley es un reflejo de la persona. Es decir, el pecado es personal, no es contra una lista de reglamentos en tablas de piedra meramente. La Biblia nos suministra muchos ejemplos de cómo el pecado no es meramente contra un código, sino contra la persona o el carácter de Dios, cuyo carácter se haya reflejado en la ley escrita. El pecado sí es transgresión de la ley, no me entiendan mal, pero la ley escrita es el reflejo de una persona. Por eso, pecar contra la ley es pecar contra personas. El adulterio es una violación del séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, pero en realidad es un atentado contra personas. Hiere a la esposa, hiere a los hijos, hiere a los familiares, hiere a la iglesia y hiere a Dios. Esto lo podemos ver nosotros en la historia de David, cuando cometió su adulterio, quebrantó el mandamiento, no cometerás adulterio, pero fue un pecado contra Urías Eteo, a quien mandó a matar, un atentado contra la familia, contra Israel y últimamente contra Dios. Vamos a notar algunos textos en la Biblia a donde el pecado se presenta no meramente como transgredir una ley escrita, sino contra una persona, porque la ley es un trasunto o una copia de la persona de Dios. Vamos a notar Génesis 39 y el versículo 9. Cuando la esposa de Potifar quiso seducir a José, noten lo que dice José: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra el séptimo mandamiento? Eso no es lo que dice. José dice, ¿cómo pecaría contra Dios? Ahora, si iba a transgredir el mandamiento, no cometerás adulterio. Pero en realidad,
El pecado era contra la persona de Dios. Cuando la plaga de langostas estaba en su auge, Faraón le dijo a Moisés y a Aarón las palabras de Éxodo 10:16. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. El mismo Faraón reconoció que el pecado es contra personas. Cuando Israel adoró el becerro de oro, quebrantó los primeros dos mandamientos: no tendrás dioses ajenos, y el segundo mandamiento: no te harás imagen. Pero en realidad, al quebrantar esos mandamientos de la ley escrita, estaban pecando contra la persona o el carácter de Dios. Dice en Éxodo 32:33, y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Podríamos dar el ejemplo también de Acán. Quebrantó dos mandamientos primordialmente: no codiciarás y no hurtarás, cuando tomó esas cosas en Jericó que Dios había prohibido que la gente se posesionara de eso. Acán reconoció que su pecado no era solo contra el mandamiento no codiciarás y no hurtarás. Noten lo que dice Josué 7 y el versículo 20. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Al quebrantar esos mandamientos estaba pecando contra Jehová, porque esos mandamientos son un reflejo de quién es Dios, el único Dios verdadero. Cuando Natán confrontó a David por los pecados de codicia, adulterio, asesinato y robo, porque estaba robando la esposa de otro, noten lo que dijo David en 1 Samuel, el capítulo 12 y el versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y cuando David ofreció a Dios su oración penitencial, dice en el Salmo 51 y el versículo 4 que David clamó a Dios: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. David dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él reconoció que al transgredir estos mandamientos estaba pecando contra una persona y causando tristeza a esa persona, quien era Dios. Daniel también reconoció que el pecado es contra Dios. Dice en Daniel 9 y el versículo 10 y 11: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Noten, contra Dios nos hemos rebelado. Y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel trasposó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. El pecado no es solo contra mandamientos en tablas de piedra, es contra una persona, porque la ley es un reflejo escrito del carácter de esa persona. En la historia del hijo pródigo, él quebrantó primordialmente dos mandamientos: honra a tu padre y a tu madre, y no cometerás adulterio, porque el hermano dijo que se había acostado con las rameras. Pero su pecado fue mucho más profundo que quebrantar el mandamiento: no cometerás adulterio y honra a tu padre y a tu madre. Su pecado hirió a su padre, y por eso le dijo cuando regresó a casa: he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. En todos estos casos que hemos mirado,
las personas habían quebrantado mandamientos en tablas de piedra, pero en realidad sus pecados fueron contra Dios, cuyo carácter se haya reflejado en su santa ley. En vez de pensar en el pecado como transgresión de mandamientos escritos en tablas de piedra, pensemos que el pecado es romper una relación con Cristo y nuestros semejantes. La piedra es fría, inanimada, sin emociones, dura. No podemos ofender tablas de piedra. Las tablas de piedra no lloran cuando nosotros quebrantamos los mandamientos escritos en las tablas. Pero Jesús, nuestro mejor amigo, sí llora, porque su carácter es el carácter que se haya escrito en su santa ley. El pecado rompe relaciones. Isaías 59 y el versículo 2 nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado rompe relaciones entre el hombre y Dios y entre el hombre y sus semejantes. El pecado significa más, recalco otra vez esto, más que quebrantar mandamientos en tablas de piedra. El pecado rompe relaciones entre personas. Esto es lo que quiso decir el apóstol Pablo cuando escribió que los verdaderos cristianos sirven a la ley en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Los fariseos servían la ley en vejez de letra, pero la Biblia nos dice que el Espíritu Santo debe estar en el corazón y debe impulsar nuestras obras. Un ejemplo nos ayudará a comprender la relación que existe entre la ley escrita y Cristo como una persona. Uno de los parques nacionales favoritos míos en los Estados Unidos se llama Grand Teton National Park, que queda en el estado de Wyoming. Hay un lugar allí, no he ido por varios años, pero hay un lugar favorito a donde hay un lago. En el trasfondo hay unas montañitas con árboles, con pinos verdes, y en el lago se refleja perfectamente en una mañana calmada, sin viento. Se ve la montaña y se ven los árboles reflejados en la superficie del lago que parece vidrio perfectamente. Cuando se toma una foto de ese lugar, uno no puede darse cuenta cuál es el original y cuál es el reflejo, porque el reflejo es tan perfecto del original. Uno puede mirar la foto así o puede mirar la foto al revés y el reflejo y el original se ven igualitos. Así es la ley de Dios en relación con la persona de Dios. El carácter de Dios se haya reflejado perfectamente en su ley. Cuando desobedecemos la ley, en realidad quebrantamos nuestra relación con Dios. Elena White escribió en el manuscrito 77, 1899, lo que es el habla al pensamiento. Así es Cristo con el Padre invisible. Jesús es la manifestación del Padre y se le llama la palabra de Dios. Dios envió a su Hijo al mundo con su divinidad revestida de la humanidad, a fin de que el hombre pudiera reflejar la imagen del Dios invisible. Ahora escuche, Él, Jesús, dio a conocer en sus palabras su carácter, su poder y su majestad, la naturaleza y los atributos de Dios. Así que fíjense, en sus palabras, su carácter, su poder y su majestad, la naturaleza y los atributos de Dios. La divinidad fulguró a través de la humanidad con una luz elevadora y ennoblecedora. Él, Jesús, era la
encarnación de la ley de Dios, que es una transcripción de su carácter. Tremendo. Jesús era la encarnación de la ley. Es decir, era la ley vivida en persona. Es decir, ya no en tablas de piedra, sino escrita en su corazón, de tal manera que el que veía su carácter estaba viendo un reflejo perfecto de los principios de la ley de Dios. La palabra encarnación significa que Jesús vivió una ley en forma corporal. Es decir, la ley es una descripción de Cristo en forma escrita. La vida de Cristo fue una demostración en carne humana de los principios de la ley. Por eso el Salmo 47:8, hablando Jesús proféticamente, dice: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Él está hablando al Padre. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Fíjense qué interesante, los que creen que se pueden salvar por sus obras y los que creen que se pueden salvar en sus pecados, ninguno de los dos tiene la ley escrita en el corazón por la obra del Espíritu Santo. Algunos cristianos dicen, yo amo a Cristo, pero al mismo tiempo dicen que la ley fue clavada en la cruz. Sin embargo, escuchen bien, crucificar la ley significa crucificar a Cristo, porque la ley es un reflejo de Cristo. Elena White comparó el pecado de la nación judía al rechazar a Cristo con el rechazo de la ley por el mundo al final de la historia. Fíjense esta cita. Por mucho tiempo yo leía esta cita y decía, ¿cómo la hermana White puede decir que el gran pecado de los judíos fue rechazar a Cristo y el gran pecado del mundo es rechazar la ley? No pareciera que hubiera alguna relación. Les voy a explicar en unos momentos. Aquí está la cita, Conflicto de los Siglos, página 22. Dirigiendo Jesús sus miradas hacia la última generación, vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. ¿Escucharon eso? Vio al mundo envuelto, al final de la historia, en un engaño semejante al que llevó a la destrucción de Jerusalén en el año 70. ¿Cómo son semejantes? Sigue diciendo, el gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. Ese es el pecado de los judíos. Rechazaron a Cristo. Ahora viene al final de la historia. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. ¿Cómo son semejantes esos pecados? Crucificar a Cristo y crucificar la ley, rechazar la ley. ¿Qué relación hay entre esos dos pecados? Parecen ser completamente distintos, pero miremoslos con cuidados. Los judíos profesaban creer en el reflejo, que es la ley escrita, pero rechazaron el original, la persona de Jesús. Por el otro lado, los cristianos rechazan el reflejo, que es la ley, mientras profesan aceptar el original, que es Cristo Jesús. Es imposible amar a Cristo y rechazar la ley, porque la ley es un reflejo de su persona. Jesús es la ley vivida en todo su resplandor. Lo que necesitamos es el Espíritu Santo en nuestro corazón, hermanos y hermanas. Y entonces lo de adentro y lo de afuera estarán en perfecta armonía. Los cristianos genuinos sienten amor y odio al mismo tiempo. Y usted dijo, ¿cómo un cristiano puede amar y odiar? Déjenme explicarles. Aman la ley y a Jesús y odian el pecado por lo que le hizo a Jesús. No pierdan el próximo tema el siguiente sábado, porque vamos a ampliar este punto. Lo que el pecado le hizo a Jesús. La forma de vencer el pecado, hermanos y hermanas apreciados, es mirando lo que el pecado le hizo al Señor Jesús. Ese es el secreto de la victoria sobre el pecado. Ahora,
Los verdaderos cristianos entonces sienten amor y odio. Aman la ley y a Jesús y odian el pecado por lo que el pecado le hizo a Jesús. En Hebreos 1 y el versículo 9, hablando de Jesús, dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Jesús odiaba la maldad, hermanos y hermanas. Ama la justicia, aborrece la maldad, que es transgresión de la ley, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. La hermana White escribió en Mensajes Selectos, tomo 1, página 297, las siguientes solemnes palabras: nunca antes hubo un ser en la tierra que aborreciera el pecado con un odio tan perfecto como el de Cristo. ¡Wow! ¡Qué cita tan tremenda! No hubo nadie en la historia del mundo que odiara tanto el pecado como lo odiaba Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Sigue la cita. Estos Mensajes Selectos, tomo 1, página 297. Jesús había visto el poder engañador y que infatúa obrando en los santos ángeles, y todos sus poderes se alistaron contra él. Todos sus poderes se alistaron contra el pecado. Podemos ver un reflejo de esto en las tentaciones de Jesús en el monte de la tentación, que se describe en Mateo el capítulo 4. Ahí Satanás procuró tentar a Jesús que convirtiera las piedras en pan, que se lanzara de las almenas del templo. Le ofreció todos los reinos del mundo si tan solo se inclinaba ante él por un momento. Y en cada caso el Señor Jesucristo contestó con determinación: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús odiaba el pecado y sabía que la única forma de vencer la tentación de Satanás era obedeciendo la santa palabra de Dios por el Espíritu Santo que vivía en él. Quiero leerles una cita ya llegando al final de nuestro tema, que encontramos en la matutina Cada Día con Dios, página 277. Dice: mientras Jesús odiaba el pecado con un odio perfecto, podía al mismo tiempo llorar por el pecador. Qué tremenda cita esa. Mientras que odiaba el pecado con un odio perfecto, al mismo tiempo podía llorar por el pecador. Es decir, odia el pecado y ama al pecador. Una vez me invitaron para servir en una discusión, esto fue en New Jersey, sobre determinado tema, no recuerdo ni siquiera cuál era el tema, y yo mencioné al hombre secular que estaba dirigiendo el programa que Dios ama al pecador, pero odia el pecado de la persona. Y él me dijo: ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que una persona odie el pecado y que ame al mismo tiempo al pecador? Eso no tiene sentido. Entonces le presenté la siguiente ilustración. Le dije: ¿usted tiene hijos? Me dijo: claro que tengo hijos. Le dije: ¿sus hijos hacen siempre lo que le agrada a usted? Dice: claro que no. A veces ellos desobedecen y me causan dolores de cabeza. Le dije: y entonces usted ya no los ama por lo que ellos hicieron, ¿verdad? Se quedó callado por un momento y dijo: no, claro que yo los amo. Le dije: pero usted acaba de decir que usted los ama, pero usted odia lo que ellos hacen. Entonces, sí es posible amar al pecador y odiar lo que el pecador hace. Ahora, mis hermanos y hermanas, quiero animarles de que sintonicen el programa el siguiente sábado, porque el siguiente sábado vamos a hablar de cómo vencer el pecado. Hemos colocado el marco para lo que vamos a hablar en nuestra próxima presentación. Vamos a hablar ahora de cómo tener el Espíritu Santo en el corazón de tal manera que sea un deleite para nosotros. Por el Espíritu Santo estar allí dentro, será un deleite observar la ley de Dios
por amor a Cristo Jesús, vamos a ver que el secreto de la victoria sobre el pecado es contemplar a Jesús, contemplar la santidad de Jesús, que es un reflejo de la ley. Y el secreto de vencer el pecado está en ver lo que el pecado le hizo a Jesús y cómo por amor Él estuvo dispuesto de pasar por todo eso para salvarnos de nuestros pecados. No se pierdan el próximo programa. Padre, bendícenos ahora, acompáñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.